Comenzamos con las fotos. Las fotos son esas piezas que vamos a crear donde se puedan ver los ambientes con el mayor detalle posible. Para esto lo que buscamos es que la fotografía sea lo más descriptiva, que no sea artística. Normalmente, como principio de fotografía, buscamos hacer composiciones artísticas donde las cosas se vean lindas. Capaz que no es el caso en el cual podamos sacarle mayor provecho a la fotografía de arquitectura, fotografía inmobiliaria, que es como se suele catalogar el tipo de foto que nosotros buscamos para nuestras publicaciones. Una foto artística en general suele tener algunos puntos más extremos de vista, distancias focales más grandes, donde tengamos una poca profundidad de campo para que lo que queremos retratar se vea muy enfocado y el resto de las cosas se vean desenfocados. Ese tipo de fotografía va a hacer que las cosas se vean muy lindas, pero van a ser poco descriptivas de la realidad. En nuestro caso lo que buscamos es que la perspectiva sea lo más real posible y que transmita lo más fielmente posible lo que estemos retratando, los ambientes que estemos mostrando en cada toma. Para esto, una de las cosas que yo recomiendo, como la mayoría de las veces trabajamos con inmuebles con dimensiones más acotadas, no lugares tan grandes, es que usemos grandes angulares. Grandes angulares que nos permitan tener un mayor ángulo de apertura para la toma, que nos haga que entren las partes del inmueble y que no quede capaz una foto muy acotada, sino que podamos mostrar la mayoría de las dimensiones que tengamos en el lugar. Hay que tener cuidado con los grandes angulares, ya que si usamos grandes angulares de muy baja distancia focal, se empieza a como entrar muchas cosas con las cuales empezamos a perder un poco la dimensión y la perspectiva de lo que estamos fotografiando. Se empiezan a distorsionar un poco las cosas que estemos retratando. Otra de las cosas que nos resulta muy importante para que se vean bien las cosas es que tengamos una altura del observador más o menos parecida a la que suele tener una persona cuando está visitando un inmueble. Para esto lo que tenemos que tratar es que la foto, la altura de la cámara no exceda mucho de estas dimensiones, podríamos decir más o menos entre 1,50 m, 1,60 m hasta 1,80 m. Por encima de eso vamos a empezar a ver las cosas muy desde arriba y por debajo de 1,50 m, capaz que con tomas más de abajo, nos va a cambiar mucho la perspectiva de cómo se ve el mobiliario, las ventanas, la altura con respecto al techo y el piso. Es una perspectiva a la cual no estamos acostumbrados a ver, con lo cual las cosas nos pueden parecer un poco raras. La idea es no hacer mucho énfasis en eso. Hay en algunos casos donde el recorte sí nos exige hacer ese tipo de tomas, pero en general tenemos que tratar de evitarlo. Una altura que a mí en particular me resulta muy práctica para usar es más o menos esta altura, un poquito más bajo de la línea de vista, donde más o menos tengamos la cámara agarrada a la altura del cuello de la clavícula. Eso para mí es lo que nos da la mejor proporción en altura para nuestras tomas. Otra cosa que buscamos es que la perspectiva suene natural. ¿Esto cómo lo podemos reforzar? Y lo vamos a reforzar, por ejemplo, en el tipo de tomas. Un tipo de toma que me gusta es sacar las tomas desde la esquina, donde podamos llegar a captar dos paredes. ¿Sí? Digamos, en un ambiente cuadrado, la idea, agarrando dos paredes, es para mí la toma que nos va a dar la mejor proporción de las cosas para que no se nos distorsione tanto. Esto es un efecto que nos causan los grandes angulares. Los grandes angulares nos hacen que las cosas que están lejos se vean mucho más lejos y lo que está cerca se vea mucho más cerca. Con lo cual, si retratamos una pared que está cerca, se nos va a venir más encima, y si retratamos una pared que está muy lejos, se nos va a parecer mucho más lejos de lo que realmente la tenemos. ¿Eso qué efecto nos va a generar? Nos va a generar, por ejemplo, si yo desde esta pared busco fotografiar aquella, nos va a hacer ese efecto donde las líneas del techo y las líneas del piso nos generen unos puntos de fuga muy, muy, muy fuertes que nos hagan ver en el centro la pared y distorsione un montón la lejanía que estamos teniendo contra ese plano que estamos retratando. Otra cosa que para mí ayuda mucho a que la perspectiva suene natural es que las líneas verticales estén verticales. Las líneas verticales me refiero a los vértices de las paredes, los marcos de las puertas y ventanas, todo ese tipo de cosas que nos pueden evidenciar cómo estamos viendo las cosas. Para mí hace que la fotografía, si las líneas verticales se mantienen verticales, es que tome muchísimo más poder esa imagen
y que transmita algo, no sé cómo explicarlo, es algo más emocional, donde hace que se vea más lindo. La contracara de esto es, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a inclinar el eje de la cámara o estamos teniendo algún tipo de desplazamiento de esta naturaleza. Considero que cuando hacemos algún pivoteo de esta naturaleza en la cámara y las líneas verticales se empiezan a ver de esta manera, puede ser un poco distractivo para la toma que queremos representar. El otro problema es que estemos pivotando en este eje, lo que nos va a llevar a que las líneas verticales, en vez de estar verticales, se nos empiecen, cuando nos vamos para abajo, a tomar esta forma y cuando nos vamos para arriba empiezan a tomar esta forma. Eso va a cambiar mucho la proporción y se va a empezar a exagerar que lo que está arriba se ve más grande o que lo que está abajo se ve más grande y nos cambia mucho las dimensiones, los detalles y esas proporciones entre las cosas que tenemos dentro de cada lugar. A menos que estemos haciendo un recorte intencional para hacer ese efecto, buscar ese efecto, en general es un efecto indeseado, con el cual tenemos que tratar de mitigarlo. Las formas de mitigarlo, de forma fácil cuando sacamos la foto, son las líneas de guía que tienen las cámaras, donde podemos ver líneas guías, las cuadrículas esas de 3×3, con lo cual ahí nos da unas referencias como donde nosotros podemos alinear y podemos empezar a más o menos ver que las cosas estén alineadas. O en el caso que estemos trabajando con trípode, cámara y algunos celulares también, que tengan nivel de burbuja, donde buscamos que la burbuja quede en el centro, que nos va a dar que el plano está bien en todos los ejes. O también lo que pueden ser los medidores de horizonte, que muchas cámaras, muchos celulares lo usan, que nos da dos planos, un plano así que nos indica si estamos en este eje y otro así que nos indica si estamos correctamente en ese eje. Para mí, sacando las fotos de forma recta va a tener muchísimo más poder y va a quedar mucho más estético lo que estemos retratando. Otra cosa importante es, para lograr dentro de esa zona que quede todo enfocado y que se vea bien, es el hecho de poder también que quede correctamente iluminado. Es algo muy difícil que requiere bastante técnica poder mitigarlo. Es el claro ejemplo de cuando hacemos contraluz, ¿sí? Donde estamos teniendo, por ejemplo, una pared con una ventana la cual queremos retratar. ¿Qué problema nos trae? Que si la luz entra del exterior, la parte de la ventana queda velada y si hago la exposición correcta para la ventana, el interior me queda oscuro. Esto lo podemos trabajar desde varios lugares. Por un lado, desde reforzar con iluminación desde el interior. Y para esa iluminación interior lo que requiere es equipo. Requiere reflectores, requiere flash, requiere algo que nos rellene la cantidad de luz del interior para compensar y quedar más parecido a la luz que tenemos del exterior. Formas de hacerlo sin equipo es la fotografía HDR, donde es High Dynamic Range, un rango dinámico muy alto que nos hace que todo se vea correctamente iluminado. Hay dispositivos que ya cuentan con esta tecnología donde recompone para compensar las dos cosas, o la otra forma de hacerlo es haciendo tomas múltiples, donde tenemos una toma con exposición correcta en el interior, otra toma intermedia y otra toma correctamente al exterior, donde nos compense después cuando compaginamos esas imágenes y hace el recorte de cada zona para que salga todo correctamente expuesto. Es donde el mejor resultado vamos a tener. ¿Qué problema tiene? Requiere mucho trabajo, porque requiere que desde un mismo punto, sin cambiar ninguna perspectiva, hagamos 3 tipos de fotografías y después hagamos un trabajo de postprocesamiento para compaginarlas en una sola, que va a ser la toma final. Hay algunos dispositivos que también lo hacen de forma automática. O sea, directamente cuando sacamos una foto, saca 3 fotos con diferentes exposiciones y solito las puede compensar. Haciendo un resumen de fotografía, lo que buscamos en una foto, al ser un elemento estático, es que nos da la posibilidad de que podemos jugar para cumplir un montón de estas condiciones y que la foto se vea bien, se vea equilibrada, correctamente iluminada, que quede bien vertical, haciendo el recorte de la toma que nosotros querramos hacer y de esta manera lograr que sea lo más descriptiva posible. Al ser un elemento estático, la persona que está viendo la foto se puede detener un largo periodo de tiempo mirándola, donde van a poder empezar a ver detalles, ver cosas. Por eso es muy importante que esté todo en foco, que estemos acomodados, que esté correctamente expuesto, para que todas las cosas que se vean bien.